Muy buenos días, bienvenidos a TV Morfosis en su versión número 14 desde la ciudad de Barranquilla, Colombia. Vamos a seguir trabajando en este importante evento que ha logrado posicionarse como el más importante de América Latina, un escenario de reflexión sobre la televisión, las nuevas tecnologías, y en esta ocasión vamos a abordar un tema muy clave para la coyuntura que afronta nuestro país. Vamos a hablar de las tecnologías y narrativas audiovisuales para realidades sociales actuales. TV Morfosis es un formato de la Universidad de Guadalajara y su canal 44, y en esta ocasión nos recibe la producción de la Universidad del Norte en Barranquilla en asocio con el canal universitario Zoom. Nuevamente contamos con el apoyo y la participación para este espacio de reflexión de la Autoridad Nacional de Televisión, de la Universidad de la Amazonía, Uniamazonía, de la Universidad Cooperativa de Colombia, UCC, de GM Studio y de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano. Bienvenidos y esperemos que este espacio sirva como talante y como norte y derrotero para muchos de los procesos que se avecinan en Colombia. Tenemos para arrancar un panelista invitado y vamos a ver ahora cuál es su hoja de vida y quién nos acompañará. Jorge Negrete Pacheco tiene amplia experiencia docente en áreas del derecho. Ha sido subdirector general de Política Cultural del Canal 22, asesor de la Presidencia del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes de México en materia de cultura, desarrollo y tecnologías de la información y de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía del Senado de la República en México. Actualmente es socio fundador y presidente ejecutivo de Grupo Media Telecom y director general de Media Telecom Policy and Law. Bueno, después de conocer el perfil de nuestro invitado, vamos a ver de qué nos va a hablar José Fernando Negrete en el día de hoy. Las redes sociales como expresión de la sociedad civil. YouTube, Twitter, Instagram y Facebook son algunas de las redes más usadas por una sociedad civil que cada vez más busca espacios de reivindicación alrededor de compartir miradas y opiniones sobre temas de coyuntura, sin pasar por el filtro del establecimiento mediático. Bueno, invitamos al licenciado Negrete, que nos va a hablar, como hemos visto, de un tema de bastante actualidad y que se ha discutido mucho y que por supuesto tiene que ver bastante con todas las nuevas plataformas tecnológicas y el cómo el derecho a la información entra a jugar en este nuevo escenario. Licenciado. Gracias. Gracias, Alejandra. Bienvenido. Muchas gracias. Debo de comenzar diciendo que es un enorme placer para su servidor estar aquí con ustedes en la Universidad del Norte, en Barranquilla. No tengo mejor marco para platicar y dialogar con ustedes que un espacio donde la geografía que rodea las ciudades de Valledupar, Barranquilla, Santa Marta y Cartagena dieron en una pequeña ciudad llamada La Cataca una de las más grandes personalidades, no solo de la literatura universal, sino de la cultura del mundo, de nuestra civilización, García Márquez. Para mí es entonces un enorme gusto tener la posibilidad de platicar y reflexionar, además, en un país al que quiero profundamente, porque es uno de los grandes impulsores de las tecnologías de la información, de la política pública en tecnologías de la información, pero sobre todo es un apasionado de las capacidades que tienen las tecnologías de la información para transformar las sociedades, que es Colombia. No es casualidad que Colombia es inspiradora de las más importantes reformas en materia de telecomunicaciones de América Latina, en Argentina, en Chile, en México y en todos los demás países de la región. Seguramente esta fuente inspiradora sobre la política pública TIC es derivada de esta convicción que tienen ustedes por las aportaciones de las tecnologías de la información en favor de la vida cotidiana de las personas. También quiero agradecer a Gabriel Torres, quien es uno de los ideólogos, es el ideólogo principal del proyecto de TV Morfosis, pero además lo quiero felicitar también por la enorme capacidad, no solo para visionar,
sino para ser generoso y compartir su proyecto con distintos países de la región. El momento oportuno para repensar el audiovisual y las tecnologías de la información es este. No había mejor momento para comprender que nuevos paradigmas en la sociedad se estaban presentando, y fue justamente la Universidad de Guadalajara y Gabriel quienes tomaron la batuta para preparar un discurso incluyente con todas las demás universidades y las televisoras universitarias de Iberoamérica para repensar de manera conjunta sobre de qué forma se está transformando el nuevo ecosistema digital. También quiero agradecer a Germán Pérez, que ha sido un impulsor, no solamente aquí en Colombia, sino en toda la región de estos temas. Ha apostado su capital profesional, político, académico, para permitir que hoy estemos nuevamente en una cuarta edición en Colombia. También a mi querida amiga Alexandra Falla, quien es una pasión, quien cuando la conocí cuando era miembro de la autoridad audiovisual en Colombia, y se destacó no solo por su firmeza, su capacidad para incluir a los actores y a las autoridades y a la sociedad en materia de política audiovisual, sino para construir y proponer nuevos marcos regulatorios. Por esa razón me siento profundamente honrado y me siento feliz de estar en esta fantástica región de la geografía iberoamericana. Las últimas ediciones de TV Morfosis han tenido una agenda fundamental. Se ha hablado de televisión Everything Everywhere, se ha hablado de las multiplataformas, de las nuevas narrativas, pero en este momento Iberoamérica tiene la necesidad de repensar una de las dimensiones del nuevo ecosistema digital. Y para ello, y antes de entrar a explicar en qué consiste esta forma de repensar el nuevo ecosistema digital, quiero comenzar por el principio. No existe herramienta más poderosa de transformación social que el Internet y las telecomunicaciones. Llevó más de 300 años la revolución agrícola. Llevó 100 años que se desarrollara la revolución industrial, pero solamente 25 años ha llevado la nueva revolución digital. Llevó más de 100 años conectar más de 1.000 millones de ciudades en el mundo con telefonía fija, pero ha llevado solamente 25 años conectar a más de 7.000 millones de personas, de individuos en todo el planeta con comunicaciones móviles. Solamente 10 años ha llevado llegar a 1.000 millones de usuarios en una tecnología que ustedes conocen como Facebook. Solamente 6 años ha llevado a conectar más de 800 millones de personas la red WhatsApp. Y escasamente hace 4 años todavía no conocíamos el enorme potencial de la tecnología audiovisual denominada OTT, o empresas over the top, en este caso con la marca Netflix. Estamos viviendo un proceso acelerado de transformación extraordinario, y el impacto que tiene en todas las actividades de la sociedad es innegable. Voy a dar algunos ejemplos. Cada 1.000 conexiones de Internet generan 80 nuevos empleos. Cada vez que crece 10% la banda ancha, incrementa en el 1.3% el Producto Interno Bruto. Cada vez que crece 10% la penetración móvil, impacta en el 0.3% del Producto Interno Bruto. Cada vez que el ancho de banda crece 10%, impacta en el 0.3% del Producto Interno Bruto. En los próximos 7 años, el 80% de las habilidades profesionales que van a necesitar los individuos en la sociedad necesitan habilidades digitales. Estamos en un momento disruptivo de nuestra sociedad. Este es el gran debate que se está dando aquí en Colombia en distintos foros, pero es desde TV Morfosis, desde hace ya varios años, donde estamos retomando el verdadero momento transformador de la sociedad. Vámonos a los datos en América Latina. América Latina tiene más o menos 640 millones de personas como población y tiene poco más de 700 millones de dispositivos móviles. Esto quiere decir que hay más dispositivos móviles
qué personas. Sin embargo, esa es la parte, la noticia buena. La noticia mala es que solo la mitad de esos 700 millones de dispositivos móviles son usuarios únicos. Es decir, muy probablemente muchos de ustedes tienen 2 o hasta 3 dispositivos móviles. Quiere decir que tenemos a la mitad de América Latina desconectada. Es decir, no están incluidas en las oportunidades que les acabo de mencionar hace unos momentos. El gran reto de América Latina es, en primer lugar, la conectividad y, en segundo lugar, la convergencia. Vamos a ver qué es lo que ha llevado a que todo esto suceda de esta forma. Existen distintos elementos que podemos concebir o reconocer como un cambio de paradigma. Los paradigmas finalmente generan una transformación. Existen y surgen los paradigmas cuando tienen la capacidad de transformar nuestra sociedad en distintas dimensiones, en lo jurídico, en los marcos jurídicos, en los marcos económicos, en los marcos sociales y en los elementos culturales. Hoy en día somos resultado de una transformación de diversos paradigmas. Voy a comenzar con el primero de ellos. Muchos de ustedes, bueno, no creo que todos, porque todos son muy jóvenes, pero digamos que todos los que estamos arriba de 30 hacia arriba, nos tocó vivir los últimos años con una historia sobre la televisión, otra historia sobre la radio y después otra historia sobre las telecomunicaciones. Había normatividad, regulación jurídica, marcos regulatorios específicamente para cada una de estas vías de comunicación. La radiodifusión en sus dos áreas, audio y video, y por otra parte las telecomunicaciones. Sucede que eso se acaba de colapsar. Las fronteras entre la radiodifusión, la radio y las telecomunicaciones se han colapsado. No existen más fronteras entre una y otra tecnología. Por lo tanto, los marcos regulatorios y de política pública están teniendo que transformarse de manera acelerada. Lo que conocíamos antes como la regulación solamente de la radio ya no existe y tiene que verse como un todo dentro de un nuevo ecosistema digital que acaba de nacer. Un segundo paradigma que acaba también de transformar todo esto es la digitalización. Todo este proceso no hubiera existido de no haber sido por la digitalización. Tenemos poquito más de 30 años con el fenómeno de la digitalización y hoy en día no podríamos hablar de bits, gigabits, megabits, exabits, zettabytes, si no fuera por la capacidad de que la información se digitalice. El segundo gran paradigma que transformó nuestras sociedades fue la comunicación móvil. El hecho de poder portar y llevar con nosotros la información ha dado la enorme diferencia entre quienes deciden comunicarse en su casa y quienes lo realizan como ustedes con el dispositivo que todos traen, porque todos traen en este instante en sus manos o en su bolsa. La comunicación móvil ha sido el segundo elemento disruptivo, el nuevo paradigma de nuestra sociedad. El tercer paradigma que ha venido a transformar nuestra sociedad es el Internet. Esta red que comenzó a finales de los años 60 y que ha evolucionado poco a poco bajo distintos protocolos, es hoy en día la más importante herramienta de comunicación entre los individuos en todo el planeta. El siguiente paradigma que transformó nuestra sociedad, y no es lo mismo que el Internet, es la banda ancha. De nada nos serviría tener un Internet sin la enorme capacidad de transporte de información. Y esto es importante sobre todo cuando hablamos del audiovisual. El audiovisual necesita enormes cantidades de espacio dentro de Internet. Una enorme cantidad de información se transporta y es gracias a los anchos de banda. Esto ha hecho evolucionar las tecnologías, como seguramente ustedes lo han visto. Hemos pasado en los últimos 25 años de tecnologías 2G, hasta hace muy poco todavía teníamos tecnologías 3G. Colombia fue de los primeros países que licitaron espectro para 4G en América Latina. Es en este instante el tercer o cuarto país más importante en cuanto a redes LTE 4G en toda América Latina, lo cual es muy importante y habla nuevamente de esta preocupación de ustedes por el crecimiento de las redes. Por lo tanto, hablamos de mucho ancho de banda. El siguiente paradigma que se presenta en la sociedad es la convergencia. Como diría, creo que la edición de hace 3 años,
que era TV Everywhere, pues eso es la convergencia. Televisión en todas partes, contenidos por todas las plataformas y además cada día de manera sorprendente. Ustedes están viendo en este instante, por ejemplo, las Olimpiadas, que se ven por satélite, por sistemas de cable, por sistemas de IPTV. Hay OTTs, empresas como Netflix o Claro, que tienen incluso más de 10 canales destinados a transmitir en streaming directo dentro de las mismas plataformas OTT, lo cual es absolutamente disruptivo. El tema de la convergencia implica que empresas que originalmente daban telefonía pueden dar telecomunicaciones, las empresas de televisión pueden dar telecomunicaciones, las satelitales, todas pueden dar absolutamente todo y ya no existe ninguna restricción, para que ustedes reciban todo tipo de información en todas partes. Y tenemos el último de los nuevos paradigmas, la nube. La nube y la enorme capacidad de portar la información, ya no en su dispositivo, sino portarla en algún lugar, es fundamental. No solamente para ustedes, para las empresas. Las empresas van a dejar de tener ya estas computadoras en sus oficinas, enormes, monstruosas, porque no son necesarias, y vamos a poder llevar los negocios más grandes y más sofisticados, así como los más sencillos, a todas partes. La nube es en este momento el nuevo paradigma que está transformando lo que denominamos ecosistema digital. ¿Y qué es este ecosistema digital? El nuevo ecosistema digital en el que nos movemos es el nuevo marco de acción, no solamente económica, política, social y cultural, sino también el nuevo espacio tecnológico que genera nueva regulación y nueva política pública. Y es muy sencillo, no es nada complicado. En la parte superior está la infraestructura, es decir, las telecomunicaciones. En la parte de abajo están los usuarios, los contenidos y las aplicaciones. Este es el nuevo universo del ecosistema digital. La capacidad para poder transportar la información en este eje que, vuelvo a repetir, infraestructura, usuarios, aplicaciones y contenidos. Todo se está moviendo en este espacio. Vivimos entonces, si ya vimos que hay una enorme capacidad disruptiva y de transformación social de las tecnologías de la información, con beneficios objetivos para todos nosotros, si vimos ya cuáles son los nuevos paradigmas que han hecho posible todo este proceso de transformación, ¿qué tiene que ver esto con la cultura, con la educación, con la salud, pero también incluso con la democracia? Ahora veo que no es casualidad nuevamente que Colombia nos invite, no solamente que sea el anfitrión de este evento como lo es el día de hoy, sino que además lo hace en un momento muy importante, que es el momento de repensar a las instituciones democráticas mismas de Colombia. Pero además no solamente a las instituciones colombianas, toda Iberoamérica está en este instante en un momento de repensar sus instituciones. Todo lo que tiene que ver con acceso a la información pública, todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento de las instituciones democráticas, todo lo que tiene que ver con la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de pensamiento, también circula en el Internet y en las redes. Y es Iberoamérica en este instante uno de los espacios, uno de los territorios más asediados y más cuestionados, porque de cada extremo del Atlántico tenemos problemas de corrupción, de falta de transparencia, de fortalecimiento de las instituciones. En Chile, en España, en México, en Ecuador, en Colombia, en Argentina, en Costa Rica, cualquier país que me digan, en este momento estamos en un momento de repensar las instituciones políticas, las instituciones democráticas. Y todo esto tiene que ver con una palabra muy sencilla, la palabra acceso. Comencé diciéndoles que América Latina tiene 640 millones de habitantes más o menos, pero solo la mitad están conectados. Ya vimos que entonces tenemos dos tipos de América Latina. La América Latina que tiene grandes beneficios
a la sociedad, por el acceso a la sociedad de la información, como todos ustedes. Mientras yo hablo, muchos de ustedes están tuiteando, comentando, respondiendo correos, realizando opiniones, checando si lo que estoy diciendo yo es correcto o no. Es decir, ustedes están interactuando, son de los privilegiados porque están conectados. El objetivo final de un ecosistema digital es que todos ustedes, todos nosotros, estemos conectados siempre en todas partes. Pero ¿qué pasa con los que no están conectados? No ejercen su derecho a la información. Y entonces es donde comienzo a vincular las tecnologías de la información con un tema que me parece vital. No podría irme de aquí, primero por la provocación de Alexandra Falla para que yo hable sobre este tema, y segundo porque creo, insisto, que si Colombia nos invitó hoy a hablar de esto, tenemos que darle la dimensión social que le falta a las tecnologías de la información y al nuevo entorno del audiovisual en un nuevo ecosistema digital. Bueno, si históricamente el derecho a la información en sus distintas áreas ha patrocinado los conceptos de libertad de prensa, protección a periodistas, libertad de expresión, libertad de pensamiento, flujo libre de la información, si hablamos de medios públicos, el derecho quiere decir que el derecho a la información es un derecho complejo, es un derecho amplio que tiene muchas asignaturas. Hoy en día hablamos de protección de datos, hablamos de acceso a la información pública, hablamos del acceso a los tiempos oficiales para conocer de las promociones de las campañas políticas de los partidos, hablamos también de los tiempos oficiales que tienen los presidentes o los gobiernos en las redes, en los distintos medios de radiodifusión. Es decir, el derecho a la información hoy en día es un elemento fundamental, es una de las dimensiones de la política TIC. Entonces, ya vimos que la política TIC, las tecnologías de la información y el audiovisual tienen beneficios económicos, tienen beneficios sociales, pero también tienen mucho que ver y mucho que decir en el fortalecimiento de las instituciones democráticas. Y aquí es donde viene un aspecto fundamental. No se puede ejercer el derecho a la información en sus distintas manifestaciones si no existe infraestructura de telecomunicaciones. No se puede ejercer ni la libertad de expresión, ni la libertad de pensamiento, ni el flujo transfronterizo de datos, de información, ni de acceso a la información pública en una sociedad contemporánea si no tenemos infraestructura de telecomunicaciones y no tenemos acceso. La palabra acceso hace la diferencia entre quien es un marginado digital y quien tiene acceso al universo digital, entre quien puede ejercer sus derechos fundamentales, como el derecho a la información, y entre quien no los puede hacer, entre quien puede ejercer plenamente la capacidad para investigar y obtener información de las instituciones por medio de procesos de transparencia y quienes no pueden. Quiere decir que una palabra que es razonablemente nueva, porque aunque la palabra acceso es históricamente, tiene incluso un latinismo, tiene etimologías, desde 1990, cuando menos en el idioma inglés, tenía mucho que ver con el paso físico de un lugar a otro. En este momento la palabra acceso tiene una dimensión digital, entre quien está conectado y entre quien no está conectado, entre quien ejerce plenamente sus derechos como ciudadano y quienes no. Quiere decir que la palabra acceso es tan importante, tan relevante, tan fundamental como la palabra democracia. Esto es, digamos, el nivel de relevancia que tiene el hecho de que hablemos del nuevo ecosistema digital, de la nueva forma en que circulan el audiovisual, multiplataformas y todo tipo de datos e información en la red. Esto me parece que es la reflexión final de mi presentación. Y quiero concluir con lo siguiente. Sé que me dieron como 45 minutos, pero tampoco los quiero aburrir, con la siguiente reflexión. El derecho de acceso a las tecnologías de la información es, por muchos países, ya considerado un derecho fundamental. ¿Qué quiere decir es un derecho fundamental? Que es un derecho universalmente reconocido. El primer país que lo reconoció fue Finlandia hace más de 10 años. En América Latina tenemos una oleada enorme, formidable,
de influencia para que en muchas de las constituciones de la región el derecho de acceso a las tecnologías de la información y al Internet sean un derecho fundamental. México lo acaba de hacer hace 3 años. ¿Qué pasa cuando el derecho a la información vinculado al Internet se vuelve un derecho fundamental? Es algo apasionante, porque entonces el Internet se vuelve un habilitante de otros derechos. Recuerden ustedes que un derecho fundamental, por el solo hecho de serlo, comparte sus aptitudes y se vuelve parte de un corpus, como es el derecho a la educación, el derecho a la salud y la seguridad. Quiere decir entonces que el derecho de acceso al Internet automáticamente habilita otros derechos como son la educación, la salud, la seguridad. Y tendríamos que tener un nuevo tipo de política pública que se llama política digital. Y esa política digital tendría que ser transversal. Tendríamos que hablar entonces, sí, del audiovisual y de la información y del nuevo ecosistema digital, pero a favor de hablar de expedientes médicos móviles, hablar de inclusión financiera, de servicios públicos en la red, de hablar de seguridad y de safe cities, ciudades seguras, de poder hablar de educación TIC a distancia. Se ha comprobado que la educación a distancia en tecnologías de la información es muy superior y muy eficiente a la hora de controlar los indicadores de gestión, mucho más que a veces la educación presencial. Entonces, en este momento, toda América Latina está en un momento de repensar su política TIC. Probablemente no es el tema más sexy a la hora de hablar de tecnologías de la información, pero para eso ya han tenido muchas ediciones de Telemorfosis, pero sí es muy importante, y luego en Colombia, porque ustedes han sido probablemente el país que mejor ha comprendido el tema de diseñar política TIC en tiempos donde hay que combatir a la cultura de lo analógico. Colombia ha liderado, insisto, y sigue liderando estos temas, y por eso no puedo dejar de llevar esta información. Hay una lámina que les quiero mostrar muy rápidamente, que es la lámina, si quieren poner el PowerPoint, que tengo la lámina número 11, por favor. ¿Ya está? Creo que no está. Bueno, se las explico. Quería que vieran algo que es muy importante para que me crean. Colombia viene de un proceso muy complejo de ser un país con poca conectividad a ser un país con muy fuerte conectividad. No, la 13, perdón, vamos a poner la 13. 13, no, a ver otra vez la 11, aquí, 11, ahí está, perfecto. Aquí está, perfecto. Crecimiento de la banda ancha móvil en América Latina. Vean, Colombia, cómo estaba en el 2013, en la parte, ok, vean ustedes cómo estaba muchas posiciones abajo, y cómo Colombia prácticamente se va al lugar número 7 de un año a otro como uno de los países con mejor conectividad de banda ancha en América Latina. Los últimos datos indican más o menos lo siguiente. Existen 11.5 líneas fijas por cada 100 habitantes de Colombia. Ese es un buen índice. Fijas. Tienen 115 dispositivos móviles por cada 100 habitantes. Esto es importante si lo comparamos con mi país. México tiene 89 dispositivos móviles por cada 100 habitantes. Ustedes tienen 115 dispositivos móviles por cada 100 habitantes. Vamos a hacer sentir muy bien a Brasil. 136 dispositivos móviles por cada 100 habitantes. Vamos a hacer sentir mal a Brasil. 146 dispositivos móviles por cada 100 habitantes. Chile. Vamos a hacer sentir mal a España, Miquel. 120 dispositivos móviles por cada 100 habitantes. Pero ahora España nos va a hacer sentir muy mal a todos nosotros. De todas estas conexiones que les acabo de decir, recuerden que solo la mitad son usuarios únicos. ¿Correcto? Es decir, si hablamos de 146 dispositivos móviles por cada 100 habitantes, la mitad seguramente son usuarios únicos. Esto pasa en América Latina. En España, si decimos 120 dispositivos móviles por cada 100 habitantes, son en serio, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos que ver. El índice de conectividad de un país no son solamente
datos económicos como los que les acabo de presentar. Después de la plática, el diálogo, la charla que estamos teniendo en ese instante, ustedes van a comprender que cuando vean que los indicadores económicos nos dicen algo, no nos dicen el dato que estamos viendo, nos dicen mucho más. El hecho de que Colombia tenga 115 dispositivos móviles por cada 100 habitantes quiere decir que es un país mejor conectado, que está haciendo buen uso de las tecnologías de la información, que comprende el nuevo ecosistema digital, que por eso hay una enorme, una formidable batalla por el sector de las telecomunicaciones y de los contenidos, también audiovisuales, que además está lanzando OTTs propios, RCN, Caracol están lanzando ya sus propias plataformas OTT, pero sobre todo quiere decir que ustedes van a ver muy pronto política pública que va a ser más accesible a la gente menos favorecida para efectos de salud, de educación, de seguridad. Pero también, y en este momento de repensar la democracia y la integración política de Colombia, van a ver que esto también va a impactar en la libertad de prensa, en la libertad de expresión, en la transparencia y en el fortalecimiento de las instituciones democráticas. Una sociedad mejor conectada es una sociedad también más democrática, que no nos quepa la menor duda. Y con esto termino. Todo de lo que hemos platicado ahora, y además los amigos colombianos, particularmente Alexandra Falla, que me escucha siempre repetir la salida de mis pláticas, en este momento será más importante que lo repita porque estoy en Colombia. Todo el mundo, el nuevo ecosistema digital, todas las palabras y la nueva nomenclatura del ecosistema digital, todo lo que mencionamos en el nuevo ecosistema digital, política digital para la educación, para la cultura, para la democracia, OTTs, IPTV, zettabytes, exabytes, toda esta nomenclatura es nueva. Todos estos conceptos los estamos creando todos juntos, pero cuando hablo con colombianos no podría ser de otra forma y más en este lugar que es Barranquilla, porque la primer página de 100 años de soledad decía García Márquez que el mundo era tan reciente que las cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con la mano. Muchas gracias y estoy a sus órdenes. No te vayas. Bueno, creo que es muy importante ahora establecer un diálogo con Jorge Fernando. No podemos desaprovechar la altura del personaje que nos acompaña. Jorge Fernando está además dirigiendo en este momento, como escuchamos, una agremiación muy importante que tiene que ver con derecho a la información, así que queremos ahondar un poco, Jorge, en lo que tiene que ver y preguntarte sobre las nuevas plataformas tecnológicas y cómo funciona ese tema de la veracidad de la información a través de estas nuevas plataformas. ¿Quién responde? ¿Qué tipo de restricciones deben darse, si deben darse en este nuevo contexto? Hemos hablado en versiones anteriores de TV Morfosis también sobre los retos regulatorios que implican estas nuevas tecnologías, que implican estas nuevas plataformas y por supuesto que el derecho a la información es un elemento fundamental de repensar ese marco regulatorio. Por eso queríamos aprovechar este escenario para preguntarle a Jorge su opinión sobre cómo juega entonces las restricciones, el derecho a la información y la libre expresión a través de las redes sociales y de las plataformas tecnológicas actuales. Gracias. Bueno, les debo decir que me siento preocupado con esta pregunta. Esa era la idea. Me siento doblemente preocupado por la audiencia, particularmente, y la responsabilidad, pero sobre todo porque cuando hablamos de la recepción de la información, la emisión y la recepción de la información, tengo aquí enfrente, en primera fila, a uno de los más importantes expertos de América Latina sobre la materia, que es Guillermo Orozco, también miembro del Consejo Consultivo de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información que presido, y es para mí un enorme honor tenerlo aquí. Entonces tengo que cuidar mucho lo que digo porque de lo contrario voy a correr con muy mala fama ya con estos temas. A ver, el tema es lo siguiente, los medios de comunicación, pero particularmente las tecnologías de la información, son medios. Es decir, los mensajes, los procesos de emisión surgen de la más amplia libertad, ejercicio de la libertad de expresión de los individuos.
Eso no tiene nada que ver con la veracidad de la información. Eso tiene que ver con los ejercicios de la libertad de expresión. Y en un mundo donde existen múltiples plataformas, pero además cada día surgen nuevos productos para transportar la información y ejercer nuevas formas del ejercicio del derecho a la información, los temas de la veracidad no deben ser, primero, agenda del sector público, no deben de ser regulados, no deben de ser materia de legislación inmediata. Todas estas plataformas están en estado beta, vivimos en un mundo beta, surgen plataformas, se acaban unas, entran otras, se transforman en otra cosa, todo está en un proceso de evolución. Entonces, el ejercicio más claro del derecho a la información no debe de ser ni inhibido, ni mutilado, ni sancionado, pero tampoco eso tiene nada que ver con la veracidad o no de la información que en ella se transporte. Esos son otros temas. Por eso es que también hay medios que son regulados por la autoridad, como los concesionados en materia de radiodifusión. En materia de radiodifusión sí existe una responsabilidad sobre buena parte de los contenidos que se transmiten, y la regulación al mismo tiempo también ha ido bajando el tipo de regulación en materia de inhibir el derecho a la información. La mayor parte de las regulaciones en América Latina de radiodifusión, todas las que regulan contenidos, con el tiempo son menos restrictivas, esa es la realidad. Y siguen manteniéndose temas que son fundamentales para cualquier Estado de Derecho, que son temas de matar, violaciones, etcétera, ¿no? Pero la tendencia es que los medios digitales en su conjunto no sean regulados, pero tampoco confundir que todos los medios digitales tienen vínculos con el concepto que denominamos verdad. Esos son temas distintos. Bueno, voy a ponerte en aprietos, espero, porque voy a tratar de que aterricemos un poco el concepto a procesos cercanos que hemos vivido, en donde se espera una participación ciudadana importante a través de estas nuevas plataformas y redes. Hablemos, por ejemplo, del caso inglés, en el que acaba de darse una convocatoria para participación política importante. Refirámonos de alguna manera al caso colombiano, en donde estamos en un proceso en donde también se espera una amplia participación ciudadana dentro de un proceso de negociación política. Para preguntar cómo juega allí el derecho a la información. Muchas de las redes sociales y de estas nuevas plataformas son utilizadas para que la ciudadanía exprese opiniones, pero ¿dónde queda la información que permita tener a través de estas redes y de estas nuevas plataformas una participación un poco más calificada de la ciudadanía? El problema es que la participación de la gente en las redes sociales no es calificada. Las audiencias, los emisores de los mensajes en las redes sociales son emisores masivos, son una masa que se comporta conforme ellos creen. No tiene nada que ver esto con lo mejor para el país, ¿sí? O sea, como lo platicamos hace un momento, seguramente en el Brexit, después de la borrachera democrática, todos han de haber dicho, ¿pero qué hicimos? Buena parte de ellos, ¿no? Seguramente muchos votaron a favor pensando en que no iba a pasar absolutamente nada. Pero esto tiene que ver, el ejercicio del derecho a la información en toda la región tiene que ver con un fenómeno de participación en redes sociales muy fuerte. Miren, todos han leído ahora los problemas de corrupción que ha habido. Voy a citar algunos en la región más conocidos. Bachelet y su hijo. Es un país con indicadores económicos altísimos, ya lo vimos, con niveles de conectividad enorme. Es un país que no busca que entren inversiones extranjeras a su país. Ellos exportan capitales ahora, son solamente 15 millones de chilenos. Sin embargo, están a la búsqueda del fortalecimiento de sus instituciones democráticas. Y las redes sociales trajeron a luz un caso de corrupción muy fuerte, que fue el del hijo de Bachelet. Entonces, esto abrió los temas de transparencia y de ejercicio del derecho a la información como nunca había sucedido en Chile. Esto mismo está pasando en España. En España hay un proceso sistemático de transparencia y de lucha contra la corrupción sistemática en distintas autonomías. Pero esto también pasa en México.
Tenemos el caso seguramente más paradigmático en toda la región, de la famosa Casa Blanca, donde el presidente se le encontró una propiedad muy cara que no correspondía a sus ingresos y que no había declarado correctamente. Y todo esto fue abierto y todo esto fue evidenciado por las redes sociales. Pero además, también la participación en las redes sociales tienen que ver con momentos y circunstancias específicos. En México tuvimos elecciones hace poco y tuvimos el caso de un gobernador que fue un gobernador independiente en el estado de Nuevo León. Y señalo Nuevo León por lo siguiente: el estado de Nuevo León es probablemente el estado más industrial de nuestro país. Tiene el segundo PIB económico de ciudades más grande en el país y es un estado con la teledensidad, es decir, con los dispositivos móviles con más penetración en México. Tiene uno de los niveles más altos educativos en la región. ¿Qué pasa cuando tienes una ciudadanía con altos niveles educativos y propietarios de su capacidad de emitir mensajes en redes sociales? Una sociedad altamente participativa, y el Bronco, como se le llama a este personaje, el gobernador, luchó en contra de la televisión privada, en contra de la prensa, de la radio, y logró ganar. Las redes sociales le ganaron al establishment mediático. Eso no puede suceder en un estado como Oaxaca. Oaxaca en México tiene uno de los índices educativos más pobres. Nada más para que vean, hablábamos de que Chile tiene 146 dispositivos móviles por cada 100 habitantes. El estado de Oaxaca tiene 12 dispositivos móviles por cada 100 habitantes. Entonces, baja educación más baja conectividad igual a una baja calidad en la democracia, ¿no? Las redes sociales no pueden participar correctamente. Entonces, el fenómeno varía. Sí hay una correlación, sin duda, entre a más penetración de dispositivos móviles, una calificación para participar en los procesos electorales y en toma de decisiones democráticas. Pero sí el nivel educativo de la región, tenemos mucha penetración móvil, pero si hay un nivel educativo bajo, también eso va a impactar en la calidad de las decisiones democráticas, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a nuestro invitado. No olviden, por favor, seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerden que una de las características más importantes del formato TV Morfosis es que permite la participación a través de redes. Tenemos acá TV Morfosis en Facebook, en Instagram, el hashtag TV Morfosis para Twitter, @TV Morfosis. Es muy importante tener la participación de ustedes, que puedan preguntar y contrapreguntar a nuestros invitados, que como ven son invitados de lujo, como el que arranca la jornada de TV Morfosis del día de hoy, hablando sobre el derecho a la información y sobre si realmente todas estas nuevas tecnologías y estas nuevas plataformas ligadas a la industria audiovisual ayudan, fortalecen el ejercicio democrático del derecho a la información, que como bien decíamos es pilar fundamental de la participación política, de la identidad cultural, de la constitución como ciudadanos. Espero nos estén acompañando, vamos a estar muy atentos a dialogar con ustedes todo el día. Síganos en nuestras redes sociales y estamos transmitiendo en vivo, así que esperamos su rating, su teleaudiencia, su participación, sus aportes. Estamos en el canal 44 de Guadalajara, estamos asimismo transmitiendo vía streaming, estamos en el canal Universitario Nacional Zoom. Y bueno, bienvenidos a esta primera parte de TV Morfosis. Nos esperan cosas bien interesantes en esta jornada de reflexión alrededor de la televisión, las nuevas tecnologías, la convergencia y, para este caso particular, qué rol juegan estas nuevas tecnologías y estas nuevas plataformas en coyunturas sociales específicas como las que atraviesa América Latina y como la que atraviesan también otros continentes. Bienvenidos. TV Morfosis,
es una serie internacional de televisión que se produce en vivo y que sostiene en tiempo real interacción con su audiencia a través de redes sociales. En ella participan con experiencias y reflexiones los más reconocidos líderes de la televisión mundial, el talento creativo de las pantallas y los más destacados académicos y estudiosos de la comunicación televisiva. En TV Morfosis se debate sobre los nuevos paradigmas de la industria audiovisual a raíz del vertiginoso cambio tecnológico de nuestros días. Hasta ahora, se han realizado 13 temporadas, de las cuales 6 se han llevado a cabo en México, todas en el marco de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. En 2011 el tema fue Hacia una sociedad de redes. En el 2012 se dialogó acerca de la convergencia y los escenarios para una televisión interactiva. En 2013 se abordó el tema de audiencias audiovisuales, consumidores en movimiento. Esta fue la primera temporada en producirse en Expo Guadalajara. En diciembre del 2014 el tema fue TV Everywhere, televisión en todas partes. En 2015 se llevó a cabo la 12ª temporada de TV Morfosis con el tema Creatividad en la era digital. TV Morfosis es una serie de carácter internacional que se ha realizado en varios países. En Colombia se han realizado 3 temporadas, 2 de ellas en Bogotá y 1 en Medellín, en coproducción con Canal Zoom, la Universidad de Antioquia y el Centro Ático de la Universidad Javeriana. Brasil fue el segundo país donde se realizó TV Morfosis, la primera vez en el 2013 con el tema Los retos de la televisión multipantalla, la segunda vez en septiembre del año pasado, donde se dialogó acerca de los contenidos audiovisuales educativos en un contexto tecnológico. Ambas temporadas se llevaron a cabo en la ciudad de San José de los Campos, en colaboración con la Universidad del Valle de Paraibas y la Asociación Brasilera de Televisión Universitaria. TV Morfosis adquirió una identidad